Muy buenas tardes, amigos de Práctica3.cl. Esta es la clase, ¿cierto?, destinada a conversar temas para la licencia clase C. Yo soy Ricardo Cornejo y vamos a comenzar, ¿ya? Esta es la segunda clase de nuestro ciclo. El día de ayer estuvimos hablando de las partes de la motocicleta, conociendo el chasis, el motor, 4 tiempos, 2 tiempos, etcétera, ¿cierto? Y hoy día empezamos con el tema de técnicas de conducción, ¿ya? En esta unidad, ¿cierto?, dice que estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otro compañero o cómo conducir con lluvia o viento. La verdad que esta unidad es muy extensa y les recomiendo revisarla de pe a pa, ¿ya? Revisarla completita, de la A a la Z, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a tratar de resaltar los temas más importantes, los que más pueden salir también como pregunta en la prueba municipal, ¿cierto? Pero recuerden que siempre deben revisar todas las unidades, todos los temarios que nosotros tenemos, léanlos porque en todos lados van a encontrar información importantísima y valiosa, ¿ya? Acá tratamos de hacer, resaltar, ¿cierto?, las partes quizás más importantes o partes que a veces nos confundimos un poco más, etcétera, ¿ya? Pero toda la información que tenemos en la página es súper importante, ¿ya? Dice, la postura al manejar una motocicleta. Comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Si bien es cierto, hay diferentes posturas para nuestra moto, ¿cierto? Es muy importante saber que esas posturas, ¿cierto?, para los distintos estilos, a eso me refiero, se pueden adaptar, ¿ya? No es necesario que si el instructor me dijo esta posición, siempre sea exactamente esa posición, ¿ya? Se pueden adaptar un poquito a las necesidades de cada cuerpo, ¿ya? Las posturas son como, entre comillas, una sugerencia, ¿ya? Siempre debemos tratar de estar lo más cómodos posible, posicionados en la moto, y obviamente que esa comodidad vaya de la mano con que nosotros podamos maniobrar la moto lo mejor posible. Peso del cuerpo, dice. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna, hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Entonces, el peso del cuerpo sobre el asiento, sobre el trasero, ¿ya? Hay momentos en los cuales uno se mueve un poquito a la derecha, se mueve un poquito a la izquierda, etcétera, ¿cierto? Pero la mayor parte del tiempo, ¿cierto? El peso va a ir sobre el trasero, vamos a transferir un poquito de peso hacia los pies, ¿cierto? Vamos a veces a transferir un poquito de peso, inclusive a veces un poquito las manos al manubrio, pero son instantes, ¿ya? La mayor parte del tiempo debemos llevar nuestro peso bien centrado sobre la moto y sobre nuestras pompas, ¿ya? Entonces, dice, ahí habla de los pies. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés para cambiar de posición en el asiento. Ahí estoy hablando de la transferencia de peso desde la pompa hacia los pies para poder inclinarnos, por ejemplo, en una curva, ¿ya? Altura. Muy importante este punto. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya?
Muy importante, la altura, chiquillo, ¿ya? La altura de la moto está hablando acá. La altura, más precisamente, de los mandos, ¿ya? Los mandos tienen que estar siempre a una altura lo más adaptada posible al conductor de la moto. Por eso, lo ideal es que nosotros manejemos siempre la misma moto, ¿ya? Eso es lo ideal, no siempre se da. Y obviamente uno igual puede manejar una moto de un amigo, por ejemplo, pero lo ideal es que ojalá nos hagamos de nuestra moto de diario, ¿cierto? Y esa moto la ajustemos a nuestras necesidades, la setiemos, la programemos, si quieren llamarlo así, ¿ya? A nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque las manillas de freno de embrague pueden estar más arriba, más abajo, pueden estar un poco más afuera, un poco más adentro, ¿cierto? Pueden ser retráctiles, hay unas que se pueden acercar más o acercar menos hacia la mano, ¿ya? O hacia los dedos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir viendo esos aspectos y haciendo la moto lo más cómoda posible para poder conducir. También, ¿cierto? Hablando de mover los mandos, también las palancas de cambio tienen un eje, normalmente tienen un eje estriado que uno puede sacar la palanca completa y moverla, ponerla más arriba o más abajo. También existe la opción de cambiar esa palanca. A lo mejor la palanca que tiene es muy cortita y yo tengo los pies muy grandes y me complica un poco moverla hacia arriba o hacia abajo o viceversa. Y puedo cambiar por una palanca más larga o una palanca más corta, ¿ya? Además de eso, también en el lado del freno, también se pueden regular los frenos para que queden un poquito más, el juego muerto que tiene, que quede un poquito más ajustado o un poquito menos ajustado dependiendo del gusto del conductor. Siempre estas modificaciones, siempre háganlas con alguien que sepa, con un buen mecánico, con un buen especialista o con una persona que entienda de motocicletas, que sepa que lo haya hecho antes, que le haya llegado bien, etc. ¿Ya? Porque si nosotros no sabemos nada y nos empezamos a poner a soltar pernos, es muy probable que terminemos echando a perder la moto o que nosotros pensamos que la dejamos bien y en realidad no quedó tan bien y nos puede fallar cuando vamos a andar. Entonces, ojo con eso. Ya es cierto que es muy útil poder setear la moto, sí, pero también es cierto que nos podemos encontrar con problemas de que el seteo no haya quedado bien y que tengamos algún problema, ¿cierto?, en nuestra moto. Manos. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribo, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Ya, por lo menos el 99% del tiempo, las manos deben ir con la soltura necesaria para poder girar a derecha e izquierda, ¿cierto? Los hombros también, porque los hombros giran junto con las manos muchas veces, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Es por ello que cuando llevamos a alguien en la moto, esa persona no puede ir afirmada de los hombros, ¿ya? Tiene que ir afirmada de la moto, no del motociclista. Y si se afirma del piloto, que sea de la cintura, que es la parte donde el piloto tiene menos movilidad, por decirlo así, entre comillas, ¿ya? Pero nunca el acompañante debe afirmar de los hombros, ¿cierto?, al piloto. ¿Por qué? Porque el piloto necesita hacer este movimiento para girar y al ir afirmado, una persona que lo haya afirmado de acá va a tener ese problema. ¿Ya? Ya. Importante. Esto lo dice acá porque, ¿se acuerdan que le hablé de cambiar piezas? ¿Ya? Y de que se pueden mover algunas piezas de la moto. Por ejemplo, los estribos también se puede modificar su posición, ya sea que la moto traiga para modificar
o que se le cambien los estribos por otros estribos que queden más atrás, ¿ya? Normalmente cuando uno busca que la moto quede como un poco más deportiva, busca tener los estribos más atrás para ir como un poco más echados sobre la moto, ¿ya? Pero ojo que si usted pone los apoyapiés demasiado atrás, es probable que su pie, la punta de su pie baje y eso pueda traerle problemas porque puede enganchar su pie en alguna parte del piso, del suelo, ¿ya? Entonces ojo también cuando estén haciendo eso. Dice que si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota. Deme un segundo, por favor. Ya, ahora sí, disculpen, tuve un pequeño inconveniente. Dice, entonces, retomando lo que estábamos hablando, dice que si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un match inesperado. Cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? Imagínense esto. Usted va a 100 kilómetros por hora y justo en la carretera hay un desnivel, ¿cierto? Así de chiquitito aunque sea, y usted va con el pie muy abajo y se engancha la punta de su pie en ese desnivel. Imagínense lo que podría llegar a pasar. Es por eso que en este punto, ¿cierto? Resalta esta parte en celeste, ¿cierto? Que es muy importante que ustedes la tomen en consideración. Además de eso, recuerden que todo lo que está resaltado en celeste es probable que sea objeto de preguntas en el examen municipal. Así que mucho ojo con ello. Marchas. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿ya? Aquí está hablando de cómo vamos a pasar los cambios, ¿ya? Los cambios en una moto, obviamente estamos hablando de la mayoría de las motos más comunes, ¿ya? Hay otras motos que son con cambios automáticos con cambios como cíclicos, que son todas hacia abajo, por ejemplo, o todas hacia arriba, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de las motos más comunes, ¿ya? Entonces dice que en las motos más comunes, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro, la tercera una posición hacia arriba de la segunda, etc. ¿Ya? Importante es, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Entonces, vamos de nuevo. Si yo quiero poner la primera, dice que se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, es decir, pisando la palanca de cambio. Ahora, ¿cómo sé cuando estoy en neutro? Súper fácil. Para empezar, en la mayoría de las motos me lo va a decir en el tablero. Va a aparecer una N. Normalmente en las motos un poquito más antiguas es como una luz piloto, ¿cierto? Que tiene es una luz verde y aparece una N adentro, ¿ya? En la actualidad, normalmente esta N está incluida en el tablero de instrumentos, a veces en una pantalla LED, etc. ¿Ya? Pero normalmente los tableros indican cuando la moto está en neutro, ¿ya? Y segundo, desde el neutro, si lo piso, llego a primera, ¿ya? Y si levanto el pie, ¿cierto? Si tomo la palanca y levanto la palanca, ahí voy a llegar de primera voy a llegar a segunda, ¿ya? Ahora, otro dato sobre el neutro es que si la moto no tiene luces, no tiene nada que indique cuando está en neutro, el neutro va a ser, ¿cierto? Cuando yo pueda empujar la moto de forma sencilla,
¿ya? Porque si hay un cambio pasado, yo voy a empujar la moto y la moto le va a costar moverse. Puede que giren las ruedas, pero van a girar así como muy pesadas, ¿ya? En cambio, cuando yo tomo la moto y la empujo y se mueve así como una bicicleta, eso quiere decir, ¿cierto?, que nuestra moto está en neutro, ¿ya? Siempre, como dato, dejen su moto enganchada cuando la dejen estacionada, porque yo al principio no, a mí me robaron una moto, por eso los digo, ¿ya? Y la verdad que no le tomaba mucho asunto a eso, llevando mucho tiempo andando en moto y todo, porque yo siempre decía, nada, si se la quieren robar, la van a echar arriba de un camión o de una camioneta y se la van a llevar igual, ¿ya? Pero la verdad es que a veces las motos se las roba gente que las ve ahí, las mueve, ve que se mueve y se las llevan así empujando, ya que fue en mi caso. Lamentablemente, la persona que a mí me robó la moto, tomó la moto, ¿cierto? La empujó y la llevó empujando por mucho tiempo, ¿cierto? Lo sé porque hay testigos que me dijeron que habían visto pasar a una persona con la moto empujando, ¿ya? Entonces, siempre déjenla enganchada, ¿ya? Porque de esa forma, al menos ese tipo de ladrones, ¿cierto? No van a poder cumplir con su cometido, ¿ya? Cuando no se conoce la moto no es tan fácil llevarla a neutro, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Por lo menos es un pequeño, ¿cierto? Una pequeña ayuda a que quizás no se la roben. Yo creo que si hubiera dejado mi moto enganchada, no se la habrían llevado, ¿ya? Así que, ojo con eso. Todavía estoy muy arrepentido. ¿Ya? Eso. Entonces, posición natural sobre la motocicleta. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, esto es súper importante, sobre todo porque hay muchos acá que están tomando este curso porque quieren comprarse una moto, ¿ya? Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Súper, súper, súper importante. ¿Ya? Luego vamos a hablar un poquito de la estabilidad de la moto. La estabilidad de la moto depende 100% del conductor y el equilibrio. Y el equilibrio en la moto depende 100% del conductor, ¿ya? Entonces, ¿qué es el equilibrio? Es la habilidad de poder mantenerse, ¿cierto? En la moto sin tener que poner los pies en el suelo, ¿ya? A eso le vamos a llamar equilibrio en la moto. Y estabilidad se define como la habilidad que puede tener un vehículo, ¿cierto? En este caso una moto, para mantener la trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Tanto en rectas como en curvas. Entonces, ¿cierto? Cuando estamos en un camino, ¿cierto? Dependemos de nuestro equilibrio y de la estabilidad, ¿ya? Ahora, mantener el equilibrio, mantener la estabilidad, va a ser mucho más complejo bajo los 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque entre más rápido es más fácil mantener el equilibrio, y la estabilidad depende del equilibrio. Pero a la estabilidad se le agregan otras cosas. Por lo tanto, si yo voy muy rápido, también puedo perder la estabilidad. Ahí no aplica que entre más rápido, más estabilidad. No, ¿ya? Entonces, la estabilidad depende, por ejemplo, o que el vehículo pueda seguir las curvas de buena manera, depende, entre otras cosas, de que podamos mantener una velocidad, ¿cierto?,
razonable, dependiendo de la pista o de la curva que estemos tomando. Además de eso, depende, ¿cierto?, de las condiciones de la moto, de los neumáticos, etc. Además de eso, depende de la forma del camino. Además de eso, depende del estado del camino. Además de eso, depende de las condiciones climáticas. ¿Se entiende? Entonces, la estabilidad son muchos factores que van a afectar o contribuir para tener una mejor o una peor estabilidad. ¿Ya? Entonces, súper importante que nosotros podamos entender, ¿cierto?, estos conceptos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. ¿Ya? Y aunque vamos a seguir, obviamente, lo que nos dice acá, ¿cierto? Yo tengo una manera un poco particular, ¿cierto?, de explicar esto. ¿Ya? No es la verdad absoluta, por si acaso. No quiere decir que... Esto solamente es un consejo de cómo yo lo entiendo, ¿ya? Y cómo yo trato de explicarle a la gente cómo tiene que ser. Cómo a mí me sirvió entenderlo, ¿ya? Cuando vamos manejando un vehículo, muchas veces, ¿cierto? Ese vehículo, cuando vamos manejando un vehículo, muchas veces, ese vehículo tiene o tenemos, mejor dicho, no el vehículo, sino que nosotros, tenemos como la preocupación de chocar algo. ¿Y qué podemos chocar? Algo que está cerca de nosotros, ¿cierto? Entonces, nos preocupamos de los 2, 3, 5 o 10 metros que están adelante de nosotros. Particularmente a mí me pasaba cuando empecé a manejar, que yo le miraba la patente al auto que iba adelante. Y iba todo el rato haciendo eso, ya mirando la patente del auto que iba adelante. Entonces, ¿qué pasaba? Que el auto que iba adelante se pasaba un rojo y yo también me lo pasaba. ¿Por qué? Porque la verdad que es un error mirar justo aquí adelante de nosotros. Lo más probable es que todo lo que pasa delante del auto nosotros siempre lo vamos a ver. Ni siquiera necesitamos ponerle tanta atención. Pero sí debemos ponerle mucha atención a lo que está pasando mucho más adelante que nosotros. A lo que está pasando alrededor de nosotros, a lo que está pasando atrás de nosotros. Porque lo que está pasando aquí, al frente de mi cara, casi siempre lo voy a ver. Pasa que cuando estoy algo así y viene algo hacia uno, ¿cierto? Uno cierra los ojos y normalmente no le caen adentro del ojo las cosas. Le caen por aquí, ¿cierto? Por acá. Porque uno hace así, los reflejos son muy rápidos, las cosas que están pasando delante de nosotros. No así las de los lados, no así las que vienen de atrás. ¿Ya? No así las que están mucho más adelante. Pero como en un vehículo nos vamos desplazando normalmente a una velocidad mucho mayor a la velocidad que está nuestro cuerpo acostumbrado a avanzar cuando caminamos, necesitamos poder anticipar mucho más lo que está pasando. ¿Ya? Entonces yo digo que la mirada tiene que ser primero que todo panorámica. Panorámica cuando vamos a hacer a ver, cuando hacemos una foto panorámica, ¿cierto? Hacemos una foto así que cubre todo lo que estamos viendo. O, ¿cierto? Una foto, o sea, además de que sea una mirada panorámica, ¿cierto? Que cubra lo mayor posible todo lo que se puede ver, también debe ser una mirada atenta, ¿ya? ¿Qué significa que sea atenta? Atenta significa que sea, que yo diga, a ver, voy mirando panorámicamente, ¿cierto? Pero ojo que hay un vehículo, ¿cierto? Que prendió las luces de advertencia de peligro, ¿ya? Que les llaman luces de estacionamiento a algunos acá, pero se llaman luces de advertencia de peligro. Las luces
amarilla, ¿cierto? Intermitente en las 4 esquinas de los vehículos, ¿ya? O, por ejemplo, ver que voy por una calle estrecha o por un pasaje y que justo se abre una puerta. Se abrió la puerta porque alguien va a salir de ahí. Tener cuidado que no vaya a salir muy rápido, que vaya a interponerse en mi camino. Ya, ir con la mano puesta en el freno, a lo mejor sin frenar, pero la mano puesta en el freno, lista para actuar cuando necesitemos actuar. ¿Ya? Entonces, importantísimo que la mirada sea en la hora. ¿Ya? Importantísimo que la mirada sea panorámica, además de panorámica, sea atenta y además de eso, también sea relajada. Porque no es lo mismo ir atento que ir tenso. Son dos cosas distintas y que, según mi entender, actúan en contra. ¿Ya? Yo quiero estar atento, pero voy tenso, a lo mejor me voy a confundir cuando tenga que tomar decisiones. ¿Ya? Pero si yo voy atento y voy relajado, mi mente va a ir bien, ¿cierto? Y va a reaccionar de la mejor forma posible. ¿Ya? Ya, entonces, mirar antes de cada maniobra. Ya, en realidad debemos mirar siempre. Siempre debemos saber lo que está pasando alrededor de nosotros. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión, prever, es decir, ver antes, ¿cierto? La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, recuerden que siniestro es lo mismo que accidentes, ¿ya? Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Debe dirigirse lo suficientemente lejos para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Antes de que me digan que un siniestro, o de que lo piensen, no es lo mismo que un accidente, sí, lo sé. Pero lo digo de esa forma para que se pueda entender mejor, porque la normativa hace muy poco tiempo que se reemplazó la palabra accidente por la palabra siniestro, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Que hace mucho tiempo, yo estudié hace varios años atrás ya, y ya nos decían que no deberíamos utilizar la palabra accidente para los accidentes de tránsito, ¿ya? Porque los accidentes de tránsito, la inmensa mayoría se pueden evitar, ¿ya? Entonces, accidente es algo que no se puede evitar. Por eso se habla de siniestro, ¿ya? Por si acaso. Dice que, entonces, para evitar los riesgos de siniestro en la conducción, por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. Esto es súper importante. Leamos lo que dice. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. ¿Ya? Súper importante. Cuando voy en una moto, o en un auto, o en una bicicleta, o en un skate, da lo mismo en lo que vaya, o inclusive si voy corriendo, y yo miro al hoyo, hay un hoyo ahí por ejemplo, miro al hoyo, me voy a ir directo y me voy a caer al hoyo. ¿Ya? Lo aprendí esto yo cuando andaba en bicicleta. Cuando era más chico me gustaba ir a andar en bicicleta al cerro y yo me fijaba cómo los riders podían pasar por espacios muy estrechos. Ninguno chocaba, ninguno se caía, ¿cierto? Ninguno erraba del camino. Y pregunté que cómo lo podían hacer con tanta confianza. Y ahí me dijeron, ¿cierto?, que el único secreto era nunca mirar a lo malo. Si uno miraba algo que era algo que podía ser peligroso, inmediatamente debía desviar la mirada hacia lo que era seguro, ¿ya?
¿Qué quiere decir eso? Que si hay un camino estrecho y hacia un lado hay un hoyo, nunca miro el hoyo, porque si miro el hoyo, no voy al hoyo, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿cierto? Todo esto. Importante, dice. Un defecto muy frecuente en la conducción, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere la mayor relevancia para enfrentar una curva, ¿ya? Entonces, si en la prueba nos preguntan, para conducir hay que mirar muy cerca, más o menos cerca o muy lejos, obviamente la respuesta va a ser muy lejos, ¿cierto? Técnicas de frenado. Empezamos a hablar ahora de técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal, en toda situación, usar los dos al mismo tiempo. Fijémonos acá entonces, debemos saber que para empezar, en las motocicletas los frenos delantero y trasero van separados, ¿ya? Van separados, es decir, puedo frenar solo con el delantero, con mi mano, o puedo frenar solo con el trasero, con mi pie, con el freno trasero, ¿ya? Si frenamos con el trasero, puede que salgamos un poco heridos, ¿ya? Entonces, solo con el freno trasero, con el pie, o solo con el freno delantero, con la mano, ¿ya? Pero lo ideal es que siempre usted utilice los dos. Hay personas, sobre todo motociclistas antiguos, ¿cierto?, que en algunas ocasiones dicen que el freno trasero no se ocupa. No ocupé el freno trasero no se ocupa, bla, 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 ¿cierto? Yo les digo que el freno trasero sí se ocupa, porque si no se ocupara, las motos no traerían freno trasero. Así de simple. ¿Para qué vamos a gastar plata en ponerle freno atrás si no se ocupa? Así de simple. ¿Ya? Easy. Entonces, es importante que nosotros nos vayamos, ¿cierto?, a lo más lógico. Vamos a encontrar mucha gente que nos dice cosas media extrañas, hasta yo puedo decirle algo extraño, en algún momento también me puedo equivocar, ¿cierto? Pero es responsabilidad de cada uno tratar de juntar la mayor cantidad de posible información en su cabeza para contribuir a su mejor conducción. ¿Ya? Si el profe me dice una cosa y a mí me parece medio extraño, o tengo un amigo que me dice otra cosa, voy y averiguo. Ya, gracias a Dios todos tenemos celular ahora, o la gran mayoría de las personas tienen celular y tienen acceso a internet y puede averiguar, ¿cierto?, en distintas páginas. Se trata de dedicarle tiempo y leer, ¿ya? Es súper importantísimo. Dice que al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra. Usted tome una posición que colabore en la maniobra. Perdón. En la maniobra. No permitiendo, estoy de vuelta, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás
impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masa. ¿Ya? Dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. ¿Ya? Súper importante. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es lo que sucede cuando yo freno mucho, freno muy fuerte. La rueda deja de girar, pero la moto se sigue moviendo. Ojo lo que estoy diciendo. La rueda deja de girar, pero la moto se sigue moviendo. En ese sentido, ¿cierto? Es muy importante que nosotros siempre podamos, ¿cómo les dijera yo? En ese sentido, siempre es importante que nosotros podamos graduar nuestra frenada. Que nuestra frenada no sea una frenada de pánico, no sea así que frenamos y quedamos agarrotados en el freno. No, frenemos, soltemos, dependiendo de lo que vayamos necesitando. Si nosotros nos damos cuenta que frenamos muy fuerte y que la rueda está a punto de bloquearse, soltemos un poquito el freno para que la rueda pueda seguir girando. ¿Por qué? Porque cuando la rueda de la moto se bloquea, sobre todo si estamos hablando de la rueda delantera, el porrazo es así de rápido y es bastante violento, ¿ya? Obviamente dependiendo de la velocidad que venga. Cuando yo tengo ABS, eso no pasa. El ABS significa Sistema de Frenos Antibloqueo, antichantada, ¿ya? Ahí no tengo problema, puedo frenar y el ABS reparte la fuerza del frenado y permite que la moto se pueda seguir conduciendo a pesar de ir nosotros con la palanca apretada al máximo, ¿ya? Entonces mucho ojo con eso, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? Dice, a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Lo suelte y lo vuelve a apretar al tiro si quiere, ¿ya? El tema es que la rueda empieza a girar nuevamente. Puede seguir frenando inclusive, ya la rueda. Pero hay que aliviar la presión del freno para que la rueda pueda soltarse y a pesar de que está perdiendo velocidad, siga girando y de esta forma vamos a poder mantener, ¿cierto?, el control de la motocicleta, llevarla a la derecha, llevarla a la izquierda, etc. Importante, dice, para una frenada correcta como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera, mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión, ¿ya? En el caso del bloqueo de la rueda trasera no es tan grave, pero igual puede contribuir a que perdamos el control de la moto, ¿ya? La rueda trasera al bloquearse aguanta mucho más porque es una rueda que se va arrastrando por la delantera y no, es la que, no depende de ella directamente la dirección, ¿ya? Pero sí
Para empezar, no es bueno bloquear la rueda trasera porque va a gastar de forma irregular el neumático, ¿ya? Y cuando te toque comprar el neumático y te des cuenta que un lado del neumático le queda mucha vida y otro lado están las telas, te vas a dar cuenta que no es la mejor opción andar pegando chantadas, aunque a uno a veces le gusta hacerlo, ¿ya? Y segundo, ¿cierto? Puede igual comprometer la estabilidad de la moto, sin embargo, no afecta tanto, tan gravemente como en la rueda delantera, ¿ya? Los sistemas DBS pueden estar puestos o están puestos, ¿cierto?, en las ruedas delanteras y las ruedas traseras, ¿cierto? Y siempre, desde mi punto de vista por lo menos, siempre son un aporte a la conducción, ¿ya? Hay gente que dice, no, pero yo puedo hacer lo mismo que el ABS bombeando el freno. Yo creo que se puede hacer algo parecido, lo mismo, tan eficiente, no sé, ¿ya? Así que ojo con él. Dice importante, si siempre, esto es súper importante, dice, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, ¿ya? Esto aplica sobre todo para los dedos, ¿ya? Los dedos muy importantes. Listos para entrar en acción cuando se requiera. ¿Qué significa esto? Que yo voy a llevar aquí el mango de la moto y en estos dedos van a ir estirados hacia adelante y van a ir sobre el freno de la moto. ¿Ya? Entonces cuando tenga esto, el mango acá, ¿cierto? Y esto acá, voy a poder frenar suavemente. ¿Por qué? Porque mis dedos ya no van a tener que hacer esto para llegar a la palanca, sino que cuando tengan que frenar ya van a estar en la palanca y yo solamente voy a tener que jalar. Eso va en directo beneficio de la distancia de frenado. Si yo hago esto, en el tiempo que hago esto, ¿cierto? Para frenar, voy a haber avanzado muchos metros. Pero si yo tengo los dedos sobre el freno, ya voy a estar listo para poder frenar, ¿ya? Ya. Y para la próxima clase vamos a explicar cómo funciona el freno de motor, ¿ya? Sí les voy a adelantar que el freno de motor es un efecto, no es una pieza, no es un sistema, ¿ya? El freno de motor se da porque cuando dejo de acelerar, si el motor sigue conectado con la rueda trasera, el motor se está moviendo internamente y eso está consumiendo energía. Esa energía la saca de la rueda trasera. Y eso es lo que conocemos como freno de motor, ¿ya? No es algo mecánico, no es nada que podamos tocar, no es nada que podamos cambiar, ¿ya? El freno de motor es un efecto que aparece cuando dejamos de acelerar y podemos intensificar bajando las marchas desde la más alta hasta la más baja, ¿ya? Eso, queridos amigos, les mando un abrazo, espero que todos estén muy bien. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y que esto es practicatest.cl. Nos estamos viendo, cuídense mucho y chao, chao, amigos.